Lo que hacen acá, tomamos a los contribuyentes que son personas naturales, sacamos su tasa del global complementario. Si ese promedio de estas tasas global complementario en los años tributarios 12, 13 y 14 es superior a un 32%, o se apega mucho al 40%, nos acogemos al 32 porque nos favorece mucho más el 32 que el 37 o que el 40%. Y esa es la gracia que tiene este sistema, es ponderar la tasa y ver cuál me conviene más. Aquella que está más pegada a la tributación real del contribuyente o aquella que me ofrece esta modificación del 32 o de la tasa promedio ponderada según la participación que los socios tengan en la empresa. Recuerden que es solo para personas naturales, no cabe otra opción acá porque solo ellos pagan impuesto global complementario. Aún así, la idea es un régimen optativo, ¿ya? Contribuyentes pueden seguir con este FUT acumulado y empezar a retirarlo, pero tal como está contemplada en la norma hoy en día, pueden retirarlo, van a poder retirarlo mucho tiempo después, el más antiguo, por lo tanto, más adelante van a tributar con una tasa mucho más alta. ¿Ya? Es una opción para aquella gente que tiene un FUT acumulado, tomar esta opción del 32 o las tasas de promedio ponderado más altas de sus socios, hacer los cálculos. Aún así, si más adelante les conviene no retirarlo ahora, porque solo por este año esta opción, y retirarlo más adelante, es un cálculo que efectivamente tiene que hacer el contador del asesor tributario y ofrecerle esta propuesta a sus clientes. Ahora bien, tratándose de retiros en exceso, también existe un tratamiento tributario opcional con tasa del 32% sobre estos retiros en exceso para estos mismos contribuyentes. Es decir, que hayan iniciado actividades antes del 1 de enero del año 2013 y que los retiros se hayan efectuado dentro de este año comercial. ¿Ya? Estos contribuyentes van a poder optar durante este año comercial 2015, pagar un impuesto único y sustitutivo del impuesto global complementario con una tasa de un 32% por la parte o el total de saldos de retiro en exceso que se haya ya determinado el 31 de diciembre del año 2014. Ahora viene una de las grandes modificaciones, ya el llamado artículo 14 ter, que establece fundamentalmente un nuevo régimen especial para las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Quiénes pueden acceder? Pueden acceder todos los contribuyentes de primera categoría, independiente del tipo social. Recuerden ustedes que antes había limitaciones de tipo social para entrar a este régimen. Con esta modificación se acaba ese distingo. Ya no hay distingo de tipo social para ingresar al régimen. Solamente el contribuyente tiene que tributar según contabilidad completa, simplificada o renta presunta. Pero además de eso, tiene que tener un ingreso promedio anual percibido o devengado durante los últimos 3 años comerciales que no debe superar las 50.000 unidades de fomento. Y para los contribuyentes que inician actividades, su capital efectivo no puede superar las 60.000 unidades de fomento el primer mes de inicio de esas actividades. Tratándose de esos contribuyentes que cumplan estos requisitos, van a poder ingresar a este 14 ter. Pero fundamentalmente aquí lo que se hace es permitir hoy en día el acceso general de todo tipo de contribuyentes sin distingo del tipo social en el que se encuentran. Ahora, ¿cómo calculamos el límite de los ingresos? Esto es fundamental porque está vigente ya para este año comercial y de aquí en adelante. Tratándose de ingresos del giro propio, se consideran estos percibidos o devengados. Ahora, si existen ingresos de entidades relacionadas, vamos a tener que ver que se trata primero de aquellas que se encuentren dentro del mismo grupo empresarial, que sean de sus principales socios o controladores y que además sean de empresas relacionadas. Cuando sean de empresas relacionadas, pertenezcan al mismo grupo empresarial y tengan idénticos controladores, se va a llevar todo para completar este límite de las 50.000 unidades de fomento. Por tanto, para determinar los límites de ingresos anuales, se sumarán los ingresos propios como aquellos de entidades relacionadas expresados en UF en los 3 últimos ejercicios comerciales consecutivos, es decir, se va a juntar todo lo que tenga
un contribuyente del giro propio como aquellos que tengan por ingresos de entidades relacionadas. Para conocer en más detalle qué se entiende por empresas relacionadas, ustedes seguramente bien ya lo conocen, pero esto está señalado en las exclusiones que contempla la letra C del artículo 100 de la Ley sobre Mercados de Valores, Ley 18.045. Pero existen también algunas limitaciones a este nuevo régimen del 14 ter, ¿ya? Y que están vigentes de aquí en adelante, ¿ya? Porque el contribuyente, a pesar de cumplir con los requisitos señalados anteriormente, es decir, requisitos de acceso de ingresos por monto en UF, o que sea un contribuyente de primera categoría que tribute, que tenga contabilidad completa, podrá, cuando los siguientes ingresos excedan en su conjunto del 35%, podrá dejar de pertenecer a este 14 ter. Cuando sus ingresos en su conjunto excedan del 35%, tratándose de explotación de bienes raíces no agrícolas, por ejemplo, de rentas que estén contempladas como capitales mobiliarios, participaciones en contratos de asociación o cuentas en participación, o la tenencia a cualquier título de derechos sociales y acciones o cuotas en fondos de inversión. ¿Ya? En este caso, el contribuyente no va a poder acceder a este régimen del 14 ter. Tampoco podrá acceder a este régimen del 14 ter cuando se trate de sociedades cuyo capital pagado pertenezca en más de un 30% a socios o accionistas que sean sociedades que enteren acciones con cotización bursátil o que sean empresas filiales de sociedades con cotización bursátil. Cuando un contribuyente tenga participación o pertenezca a sociedades en más de un 30% y esto se refleje en el capital pagado, bueno, este contribuyente tampoco va a poder acceder al régimen del 14 ter porque fundamentalmente lo que se busca con esto son contribuyentes pequeños. ¿Ya? Ahora, para el cálculo de los porcentajes citados, vale decir, del 20 o del 35% indicado en el primer caso, se debe considerar en general la relación total de los ingresos brutos a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Impuesto a la Renta. Hay un cuadro de ingresos percibidos. ¿Ya? Vemos ahí cuáles son los ingresos percibidos, además aquellos ingresos devengados que se entienden percibidos desde que la obligación se cumple o de aquella forma distinta al pago. También son aquellos ingresos percibidos, no se deben considerar como ingresos los provenientes de la enajenación de activos físicos que no puedan depreciarse según el número 5 y 5 bis del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, y aquellos que hayan ingresado netamente o materialmente al patrimonio de una persona. Ese es el cuadro de ingresos que se debe tener en cuenta para efectos de saber si un contribuyente es o no susceptible de acogerse al artículo 14 ter. Ahora, esos son los ingresos. ¿Cuáles son los egresos? Las cantidades efectivamente pagadas para cubrir los gastos o costos de giro o actividad, que pueden ser bienes del activo realizable, activo fijo físico depreciable, pérdidas de ejercicios anteriores, créditos incobrables, pagos por préstamo, solo aquella parte de los intereses. ¿Ya? Entonces, para determinar la base imponible, la tributación de este contribuyente que está en primera categoría y en global complementario, vamos a tener primero que agregar a esta renta líquida imponible el total de los ingresos percibidos del ejercicio, ¿ya? Sin reajuste, y luego desagregar el total de los egresos efectivamente pagados del ejercicio sin reajuste. Este agregado y este desagregado nos va a dar la base imponible de primera categoría del impuesto global complementario o adicional del ejercicio. Entonces, haciendo un resumen un poco del 14 ter, el contribuyente va a tributar entre la diferencia entre el ingreso percibido y el egreso pagado durante el año comercial, porque se va a tributar en el año siguiente,
no van a tener la obligación de llevar contabilidad completa, no van a tener que confeccionar balances ni efectuar inventarios, no efectúan corrección monetaria ni depreciación del activo. Van a tener que llevar, eso sí, un libro de caja con los flujos de ingresos y egresos, porque en base a esto, a los agregados y a los desagregados de ingresos y egresos, vamos a determinar cuál va a ser la tributación por los ingresos que ellos hayan obtenido en los meses o en los periodos de octubre del 2014 y hasta septiembre del 2015. Para efecto del cálculo del PPM se considera una tasa del 0,20 en lugar de la tasa del 0,25 que estaba vigente anteriormente, y a contar del 1 de enero del año 2017, las empresas constituidas por personas naturales afectas a impuesto global complementario podrán eximirse del impuesto de primera categoría. Ahora, ¿cómo entramos al régimen? Ya vimos que puede ser cualquier contribuyente que además debe tener requisitos de ingreso expresados en UEF. Pero este contribuyente, para ingresar a este régimen, va a dar aviso que quiere acogerse a este 14 TER a partir del 1 de enero y hasta el 30 de abril del año en el que ingrese. Ya lo puede dar entre el 1 de enero y el 30 de abril, va al servicio, hace la presentación en el formulario respectivo que se acoge al artículo 14 TER, o bien cuando inicia actividad marca el check en el formulario que se acoge al 14 TER. Pero cuando este contribuyente quiera salir del régimen del 14 TER, debe dar aviso también entre el 1 de enero y el 30 de abril del año siguiente al incumplimiento, o cuando ya quiere dejar de pertenecer por los ingresos que está obteniendo, y durante el mes de octubre, en caso de retiro voluntario, partiendo entonces en enero del año siguiente con el régimen general. Es decir, hay que dar aviso para ingresar entre enero y abril, y para salir del régimen hasta el mes de octubre del año anterior, porque se entiende que a partir del 1 de enero del año comercial siguiente, este contribuyente va a pasar al régimen general. Ahora bien, ¿cuándo el contribuyente va a salir del régimen? Al año siguiente por no cumplir alguno de los requisitos, es decir, cuando los ingresos promedios por segunda vez excedan del límite de 50.000 unidades de fomento, o voluntariamente se puede retirar solo si ha permanecido al menos 5 años en el artículo 14 TER. ¿Y cuándo va a poder ingresar nuevamente al 14 TER? Puede ingresar nuevamente al 14 TER dando aviso al servicio entre enero y abril del año en el que ingresa el régimen, después de 5 años consecutivos como mínimo en régimen general. Entonces esto nos da el tiro en la pauta de que esto no es un contribuyente que el 2015 está en un régimen que va, vuelve, sino lo que busca es una estabilidad en el tiempo para que el contribuyente en definitiva pueda ver si le conviene estar en el régimen general o en el régimen del 14 TER, pero que tenga conocimiento absoluto del régimen, porque en 5 años uno ya sabe si le conviene continuar eternamente en el 14 TER o le conviene quedarse en el régimen general. Por tanto, si sacamos la cuenta, desde que ingresamos al 14 TER, nos cambiamos al régimen general y queremos volver al 14 TER, hay a lo menos 10 años. ¿Ya? Ese es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta. Y ahora vamos a ver una pequeña presentación que nos habla resumidamente del artículo 14 TER. Luego de esto ya vamos a pasar al IVA. ¿Cómo inscribirse en el nuevo régimen simplificado de tributación 14 TER? Si eres una micro, pequeña o mediana empresa, aprovecha los beneficios del nuevo régimen simplificado de tributación 14 TER. Las empresas acogidas al artículo 14 TER al 31 de diciembre de 2014 se entienden ya acogidas al nuevo régimen. ¿Qué otras empresas pueden inscribirse? Los que tributen sujetos a un régimen de renta presunta, los que tributen sobre su renta efectiva sin contabilidad completa,
los que tributen sobre su renta efectiva según contabilidad completa, siempre y cuando cumplan con los requisitos específicos. ¿Cuáles son los requisitos de inscripción? Iniciar actividades con capital efectivo igual o menor a 60.000 UF. Ser contribuyentes de primera categoría. Tener un promedio anual de ingresos en los últimos 3 años no superior a las 50.000 UF y que en ningún año supere las 60.000 UF. Puedes inscribirte entre el 1 de enero y el 30 de abril de cada año en sii.cl en la opción Registro de Contribuyentes, Regímenes Tributarios, opción Inscripción, artículo 14 ter, o en el menú Renta, Regímenes Tributarios, opción Inscripción, artículo 14 ter. También puedes inscribirte presentando el formulario 3264 en la oficina regional del SII correspondiente a tu domicilio. Si inicias actividades, puedes acogerte inmediatamente marcando la opción en sii.cl o bien en el formulario 4415 si realizas el trámite en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos. Más información en sii.cl. Bueno, ahí al final, en el formulario 4415, para aquellos que grabaron el video y lo vuelvan a ver, ese formulario 4415 es la versión anterior al nuevo formulario 4415, que ahora en la primera columna, a la mano izquierda arriba, trae una cuadrícula donde uno puede hacer check para acogerse al régimen del 14 ter. Continuemos. Por tanto, viendo ya el 14 ter, queda sin efecto el 14 bis y el 14 cuater, y aquellos contribuyentes que se encuentren acogidos en el 14 bis o 14 cuater hasta el 31 de diciembre del año pasado, se podrán mantenerse en ellos hasta el 31 de diciembre del 2016, siempre que cumplan con los requisitos que esos regímenes establecían para ese tipo de contribuyentes. Aún así, quería precisar que en el 14 cuater, durante este periodo transitorio, porque ya nadie hoy día se puede inscribir, no estando inscrito en el 14 bis o el 4 puede inscribirse, ya a partir del 1 de enero ya se derogaban estos regímenes simplificados. Sin embargo, el cuater en este periodo transitorio ya no puede hacer uso de la exención, ¿ya? De la primera categoría, que era el mayor beneficio que tenía incorporarse a este régimen simplificado. No, en este periodo transitorio ya no pueden, estos 2 años que eran comerciales, no se puede digamos, ocupar la exención del cuater, ¿ya? Por lo menos eso señala la circular. Habría que eso está establecido en la norma, digamos, que ya no puede ocupar la exención en este periodo transitorio. Ahora bien, quedó ahí la parte de renta, fundamentalmente era lo que tenía que ver con 14 ter, las modificaciones a los créditos, depreciaciones, y ahora vamos a ver la otra parte importante de las modificaciones que tiene que ver fundamentalmente con la postergación del IVA, ¿ya? Que es la postergación de fecha de pago del IVA hasta en 2 meses después de la fecha de pago correspondiente. Esta modificación entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 2015, pero entró plenamente en funcionamiento al mes siguiente, porque en ese mes es cuando se devengó la obligación de pago del IVA. Para el año 2015, aquellos contribuyentes del 14 ter o régimen general con ingresos del giro en el año 2014 inferiores a 25.000 unidades de fomento se pueden acoger a esta obligación de postergación de pago del IVA para los años 2016 y 2017. Este beneficio se va ampliando a otros contribuyentes de acuerdo a montos de ingresos del giro y de su régimen de tributación. El contribuyente que no emita documento tributario electrónico, es decir, aquel contribuyente que declara y paga el día 12, va a poder postergar hasta 2 meses esa obligación de pago. Y el contribuyente que sea facturador electrónico, para él la obligación de declaración y pago vence el día 20 y por tanto va a poder postergar hasta en 2 meses el día 20 su
obligación de pago, no la obligación de declaración, y esto lo vamos a ver a continuación. Solo se puede postergar la obligación de pago, no así la obligación de declaración, la cual debe efectuarse en el plazo para tener derecho al beneficio. Este es un requisito esencial. La obligación, por ejemplo, de enero del año 2015 se debe declarar el 12 de febrero del año 2015 para postergarla hasta el 12 o 20, según sea el caso, de abril del año 2015. Pero si yo no declaré, no puedo postergar. Por tanto, es un requisito esencial para postergar, declarar el formulario 29. Ahora, la postergación de pago es solo aplicable, y aquí más de algún contribuyente ya se tiene que haber dado cuenta, solo aplicable al IVA devengado en un periodo tributario. Solo el código 89 del formulario 29, no a una parte. ¿Ya? Yo no puedo decir mi código 89 es de 1 millón este mes, quiero pagar 500 y postergar 500. O se paga todo o se posterga todo el código 89. Pero solamente el código 89, que es el IVA puro, porque el formulario 29 se conoce como formulario de IVA, pero además contiene otros impuestos, exactamente, contiene el PPM, contiene el ILA, ¿ya? Retenciones, tiene otros tipos de impuestos ahí señalados. Por tanto, es súper importante que ustedes tengan en claro que la postergación solo opera para el código 89. ¿Ya? Si no pagan otra obligación, cuando la vayan a pagar, lamentablemente la van a pagar con intereses, multas y reajustes. ¿Ya? Por ejemplo, la postergación del pago del impuesto no es aplicable al IVA pagado en las importaciones. ¿Ya? Otros impuestos que se declaran y pagan dentro del formulario 29 tampoco están acogidos a este beneficio, porque es solamente postergación en el pago del IVA. Para efectos de aplicación, multas, intereses y reajustes, estos solamente comienzan a ser efectivos a partir del vencimiento del plazo prorrogado y no desde el vencimiento original. Es decir, la obligación de enero, que se debe declarar en febrero y que se postergó hasta el 12 de abril, si yo el día 12 de abril no la pagué y la pagué el 13, solamente voy a pagar con un día de intereses, multas y reajustes, porque se entiende que la ley nos dio la facultad de postergar y por tanto la obligación venció efectivamente el día 12 de abril. ¿Ya? Por tanto, desde ese momento van a comenzar a correr los intereses, multas y reajustes. Cuando los contribuyentes efectúen la declaración de IVA por internet en el formulario 29, disponible en la página del servicio, podrán optar a acogerse a este beneficio. Los contribuyentes ya están plenamente determinados y seleccionados, no es para todos los contribuyentes. Ustedes recuerdan que en la primera lámina de postergación dijimos cuáles eran los contribuyentes que podían acceder a este beneficio, y esta instancia se genera fundamentalmente, según se trate del contribuyente, día 12 si es que no emite documento tributario electrónico, o día 20 si es un facturador electrónico. ¿Ya? Ahora, el giro va a quedar de forma inmediata en el momento en el que se postergó la obligación. Al día siguiente se emite el giro. Por tanto, si yo, en el mismo ejemplo de febrero, dije, tal vez no tengo caja para pagar este IVA tan grande este mes y lo voy a postergar hasta abril, pero resulta que en marzo me pagaron una factura grande y tengo la caja, yo lo puedo pagar antes, porque yo lo puedo pagar hasta el día 12 del mes 2 en el que se postergó la obligación. Nada impide que yo lo pague al día siguiente de la postergación si recibí el flujo para pagarlo. ¿Ya? Eso es súper importante, no es obligación que ustedes esperen 2 meses. La ley da el beneficio de esperar 2 meses, pero si lo quieren pagar antes, el giro va a estar disponible ahí en la página del servicio para ser pagado. Como les comentaba, los PPM, las retenciones por los honorarios, por impuesto único, el ILA, entre otros impuestos, no se consideran para efectos de acogerse a este beneficio de postergación. Los contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos en la norma legal solo pueden impetrar el beneficio de postergación dentro de los plazos legales, por lo que esta no procede si la declaración en el mes respectivo se presenta fuera de plazo. Sí,
Si yo declaro, en este mismo ejemplo que hemos estado dando ahora, el día 13 de febrero, lamentablemente ya voy a quedar afuera, no voy a poder postergar, porque yo debí declarar hasta el día 12. ¿Ya? ¿Y todos los meses se puede postergar? ¿Perdón? ¿Todos los meses? Sí, no hay limitación. Yo puedo postergar marzo, abril, mayo, da lo mismo. Esto no genera ninguna anotación de bloqueo en el sistema. El contribuyente puede libremente, desde el 1 de enero del año 2015, postergar todos los meses su obligación de código 89 en el formulario 29. No hay ninguna limitación para ello. Hay una limitación, yo creo que más bien de flujo de caja. Para que lo tengan en cuenta, digamos, tiene que ser igualmente ordenado en poder llevar esta postergación. ¿Ya? Ustedes pueden estar en las mismas condiciones que si pagaran todos los meses y todos los meses postergan. Pueden postergar un mes o todos los meses del año que requieran, ¿ya? Pero aún así, si no son ordenados en pagar, van a caer en los mismos recargos, digamos, como si hubiesen pagado en su condición original. Ahora, el espíritu de esta norma fue justamente que las empresas pequeñas reciben los pagos de sus clientes entre a 2 a 3 meses después, digamos, de cuando ellos de igual forma se les devenga la obligación del pago del impuesto. Y por eso es que esta postergación es solo aplicable al IVA, porque ocurre cuando uno emite un documento a un cliente, no el pago de las retenciones, los PDM, otras cosas, que son obligaciones propias de la empresa. ¿Ya? Lo que uno no tiene, la liquidez en minutos es el pago de la factura que uno emitió. ¿Ya? Pero de igual forma hay que ser ordenado, pues todos los meses posterga y no va a tener flujo o se va a desorganizar ese flujo por querer destinar la inversión a otras cosas, va a tener los mismos recargos que si hubiese pagado en forma original. ¿Ya? Ahí en pantalla el cuadro para ver si no es facturador electrónico o si es facturador según el día 12 o 20, según ahí se exhibe, y el plazo máximo de declaración y luego pago de el IVA postergado. Ahora, en la primera lámina también salía, pero ¿cuáles eran los requisitos generales? Es a los contribuyentes acogidos a lo dispuesto en las letras A del artículo 14T, ¿ya? Y aquellos contribuyentes acogidos al régimen general de contabilidad completa simplificada, cuyo promedio anual de ingresos de su giro no supere las 6.000 unidades de fomento. Y para el año 2015, aquellos contribuyentes que hayan registrado ingresos del giro de hasta 25.000 unidades de fomento o 615 millones de pesos. Eso, hasta ese tipo de contribuyentes, hasta ese nivel de contribuyentes, en este año se van a poder acoger a la postergación en el IVA. Y ahí, ¿cómo va a aplicar en el futuro, 2015, 2016 y 2017, donde se espera que ya los contribuyentes que cumplan con uno de los dos requisitos generales antes señalados ya se incorporen 100% a la postergación en el pago del IVA? Ahora, un video respecto a la postergación en el pago del IVA. Tal como había señalado el colega, justamente esto opera solo por internet. Tengan claro que el formulario de papel no aplica en esta condición, ¿ya? Y vamos a ver cómo se efectúa esta transacción a través de internet. ¿Cómo postergar pago del IVA en SII.cl? Si su empresa cumple los requisitos, acceda al beneficio de postergar el pago del IVA hasta en 2 meses. Para hacerlo, ingrese a SII.cl, menú Impuestos mensuales, opción Declarar y pagar F29 y F50. Luego de autenticarse, elija la opción Declarar por formulario en pantalla. Seleccione Formulario F29 e ingrese el período a declarar. Si usted tiene derecho a la postergación, se le desplegará un mensaje de aviso indicando que puede optar a este beneficio. Posteriormente se desplegará el formulario 29, en el que debe seleccionar el casillero Postergación Pago del IVA en la línea 43.
Luego de confirmar el envío de la declaración, aparecerá un mensaje que notificará la emisión del giro con vencimiento el día 12 o 20 del mes subsiguiente, según si es facturador electrónico o no. En la opción Consultar postergación pago del IVA, podrá consultar los periodos de IVA cuyo pago ha postergado. Luego de la consulta, puede pagar en línea seleccionando el medio de pago que más le acomode. También está la opción de imprimir el giro y pagar en alguna institución bancaria. Si no se ha cancelado el giro dentro del nuevo plazo de pago, se generarán a partir de dicho vencimiento los reajustes, intereses y multas correspondientes. Recuerde que el beneficio de postergación es solo para declaraciones que se presentan dentro del plazo correspondiente y que se realizan a través de Internet. Para más información, ingrese a sii.cl. Para precisar también un poco más, recuerden que dentro de las obligaciones accesorias que se tienen, el formulario 29 es de declaración y pago simultáneo, ¿cierto? Y esta norma o este beneficio para MIPYME que implementó la reforma tributaria separó esta modalidad del formulario o de esta obligación accesoria que se debe cumplir, que es declarar y pagar estos impuestos mensuales, dentro de los cuales está el IVA. ¿Ya? Pero para ello, para acceder al beneficio, lo importante es que el día 12 o el día 20, según sea el vencimiento del contribuyente, facturador físico o facturador electrónico, tiene que cumplir primero con la obligación de declarar y va a tener que pagar los impuestos que no sean determinados de IVA en ese minuto. Y lo que se posterga, y que ahí se abrió la dualidad del formulario, digamos, es postergar solamente el IVA determinado mensualmente. Eso. Ahora ya nos vamos a otro ámbito que es básicamente modificaciones pequeñas que ha tenido con la entrada en vigencia de la ley 20.180. Por ejemplo, la deducción de gastos incurridos en supermercados y comercios similares. Las compras en supermercados y comercios similares deberán ser necesarios para la producción de la renta y así luego poder ser deducidos como gastos. El IVA recargado en dichas compras no se considera un crédito fiscal para el comprador si no se cumplen con los requisitos para constituir un gasto necesario para la producción de la renta. ¿Ya? Ahora, este gasto en el supermercado tiene un tope. Yo puedo gastar libremente en supermercado o en comercios similares, siempre y cuando sea un gasto necesario para la producción de la renta, hasta 5 unidades tributarias al año, es decir, 2,5 millones de pesos aproximadamente. Si yo me excedo de ese monto, supero las 5 UTA, para que mi deducción sea aceptada por el servicio como un gasto necesario para la producción de la renta, tendré que presentar en el mes correspondiente, enero-febrero, una declaración jurada al servicio informando el monto de los gastos, nombre y RUT del proveedor. ¿Ya? Esta declaración jurada va a salir durante los primeros meses del año 2016 porque es una declaración jurada nueva que no existía con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 20.180. Quería precisar acá, la norma vino a igualar un poco la forma de uso tanto del crédito como del gasto de las compras en supermercados. Lo que era crédito siempre se permitía utilizar el crédito de las compras en supermercados para gastos generales. La ley de renta suponía, el derecho de uso de gasto, un ejercicio anual, siempre que fuera necesario para el giro, ¿ya? Pero aún así, el uso del crédito era un poco más discriminado el uso de todo tipo de compras de supermercados. Y en esa circunstancia, además de ser necesario como gasto general, va a tener que ser necesario para producir la renta de la actividad principal del contribuyente. Entonces viene un poco a unificar los dos usos de las compras de supermercados, tanto como crédito como gasto. Otra modificación que entró en vigencia a partir de la ley 20.180 es aquella que dice relación con el crédito especial para las empresas constructoras. Y aquí lo que se hace es que se mantiene el tope que ustedes ya conocen de 225 unidades de fomento y lo que cambia es el valor del inmueble o el contrato general para la construcción según sea el límite de unidades de fomento.
En el año 2014 el tope para ocupar estas 225 unidades de fomento eran 4.500 unidades de fomento. En el año 2015 ya bajó a 4.000, el 2016 va a bajar a 3.000 y el año 2017 va a quedar en su límite final, que van a ser 2.000 unidades de fomento. Lo que se buscó aquí fundamentalmente era entregar este subsidio que entrega el Estado de 225 unidades de fomento, que representa el 0,65% por sobre el IVA, a viviendas de un valor más bajo, que se entiende que son adquiridas por personas que tienen el nivel para adquirir inmuebles de hasta 2.000 unidades de fomento. Otra de las modificaciones que entró a partir de enero del año 2015 y que va a estar vigente solamente por este año comercial es la declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero. Esto aplica a aquellos contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos, constituidos en Chile, que durante el año comercial 2015 declaren voluntariamente ante el servicio los bienes y rentas que se encuentran en el extranjero, y estos van a poder declarar voluntariamente ante el servicio estos bienes y rentas, gravándose con un impuesto único del 8%. Lo van a pagar solo una vez, en el momento en el que se debió haber pagado, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la norma ahí establece. Y ahora las modificaciones que van a entrar en vigencia